Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar a hacer un resumen del último tema de la clase de mercados financieros para la cuarta unidad, en donde vamos a hablar del mercado de valores o mercado de capitales, ¿verdad? Eh, Ustedes están haciendo ahora mismo, jóvenes, un cuestionario sobre la ley de mercado de valores en donde las respuestas que tienen que encontrar es acerca de las funciones de las instituciones que son parte del mercado de capitales, eh, que sería el complemento a los temas que hemos visto a lo largo de la clase, como fue el sistema bancario, el sistema asegurador, los fondos de pensiones, los fondos de inversión. Hablamos, ¿cómo se llama?, de las funciones de Banco Central de Honduras, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y hablamos de los conceptos básicos de todo lo que interviene en un mercado financiero, hablando de sus integrantes, así como de todos los conceptos que tienen que ver con activos y mercados y bueno, todo eso y sus funciones. ¿Okay? Hoy entonces vamos a hablar de la última unidad, que se la voy a resumir en un cuadro, en un gráfico que hice, pero que ustedes van a encontrar en la presentación que se encuentra en el aula virtual, al igual que en las respuestas que están dando al cuestionario sobre la ley de mercado de valores, como ya lo expliqué anteriormente. Ok, voy a compartir mi pantalla para mostrar un esquema. En este esquema, lo que se quiere mostrar es cómo funciona el mercado de capitales en general, y es mucho más fácil visualizarlo con un gráfico de este tipo. Okay. Dentro de las preguntas que se les hacen en el cuestionario, por ejemplo, se habla de la bolsa de valores, se habla del registro público de valores, sobre las casas de bolsa, quiénes son los corredores de bolsa, se habla sobre las calificadoras de riesgo de crédito, sobre los depósitos de custodia, liquidación y compensación de valores también, básicamente. Y estos pues ya hemos hablado de ellos, los inversionistas, los emisores, los fondos de inversión y fondos de pensión. Y les voy a hacer entonces una pequeña explicación resumida, o un resumen, perdón, sobre cómo funciona la bolsa de valores. Es importante, o el mercado de capitales, es importante mencionar que el mercado de capitales es la contraparte o la competencia natural del sistema bancario. Cuando las instituciones, por ejemplo, las empresas, necesitan financiamiento, en nuestro país, pues, y las personas igual, ya vemos que la única opción o la opción actual que tenemos más desarrollada es el sistema bancario, las instituciones financieras, las sociedades financieras, las cooperativas, por ejemplo, y acudimos a ellas por un préstamo, ¿verdad? Tenemos los bancos estatales, pues también para aquellas actividades que al gobierno le interesa desarrollar para, ¿cómo se llama? Para mejorar las condiciones tanto de sus ciudadanos como de la estructura empresarial y económica del país. Pero la competencia natural de ese sistema es el mercado de capitales. De hecho, los precios de los préstamos que nosotros pagamos por dichos préstamos, valga la redundancia, a los bancos, tiende a ser un poco alto. ¿Por qué? Porque no hay un competidor. No hay nadie que le compita por ese dinero. Entonces, los bancos pues dicen, bueno, este es el precio que nosotros creemos que es el correcto, pero que podría ajustarse aún más a una realidad si existiera un competidor. Es lo mismo tener un vendedor en una esquina a tener 10 vendedores, pues, o sea, el precio se va a ajustar a una realidad por la competencia que va a haber entre ellos. Pues entonces las bolsas de valores funcionan de esa manera. Vamos a ver. En primer lugar, en el mercado de capitales existe lo que se denomina el registro público de valores. Y este registro público de valores es, ¿cómo se llama?, una unidad
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que se encarga de registrar, jóvenes, a todos los emisores, a todas aquellas instituciones que quieran emitir valores, pero también sus emisiones. Recuerden que ya hemos hecho una diferenciación entre el emisor y la emisión. El emisor es la institución y el emisor es el título o la figura que va a utilizar para captar fondos en el mercado de capitales, específicamente en la bolsa de valores. Por ejemplo, yo soy un emisor como persona cuando voy a un banco porque estoy emitiendo una obligación con ese banco cuando tomo un préstamo. Y, ¿cómo se llama? En este caso, pues, si yo capto dinero o si yo presto dinero, mejor dicho, pensemos así, si yo le presto dinero a alguien garantizándolo con un pagaré o con una letra, yo, ¿cómo se llama? Estoy haciendo una emisión, yo soy el emisor de la deuda y el título valor o la emisión es la letra o el pagaré. Así es, a eso se refiere. Entonces, estos emisores y sus emisiones deben estar registradas aquí en el Registro Público de Valores y deben de cumplir con todos los requisitos que por ley se establecen que deben de cumplir dichos emisores, o sea, deben de presentar sus estados financieros, deben estar constituidos por un largo periodo, deben de tener sus impuestos pagados al día y muchos requisitos más. Cuando cumplen con eso, se registran acá y pueden hacer emisiones en las bolsas de valores. Adicionalmente, en los registros públicos de valores se registran las bolsas de valores también, una vez que se han constituido. Recuerden que las bolsas de valores, o cuando si ya contestaron su cuestionario, ya se dieron cuenta que las bolsas de valores, como las casas de bolsa, las calificadoras, los depósitos, son instituciones privadas que se constituyen como sociedades anónimas. Entonces se deben de registrar todas ellas en el registro público de valores, las bolsas de valores, casas de bolsa, las calificadoras, los depósitos. También se registran los prospectos de emisión, o sea, los títulos que acabo de mencionar, el proyecto que se va a financiar con dichas emisiones, también debe de registrarse acá, entre otros, porque hay muchas otras cosas que se registran, pero ustedes ya tienen esa información. Entonces, para poder ser parte del mercado de capitales, debe de haberse registrado todos los actores y sus emisiones en el registro público de valores. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de las bolsas de valores. Las bolsas de valores, como ya mencioné ahora mismo, es una institución o una sociedad anónima con fines de lucro, que lo que hace es proveer, de acuerdo a lo que dice la ley, de una, ¿cómo se llama?, instalación física en donde se pueden realizar dichas operaciones, pero no necesariamente se tiene que hacer solamente físicamente o solo físicamente, eh, ¿cómo se llama?, la compra y venta de valores, sino que también se pueden hacer por medio de sistemas electrónicos. ¿Okay? Entonces, las bolsas de valores es de donde se compran y se venden dichos valores. Aquí es donde estos son los que van a ofrecer al público, a los inversionistas, las emisiones que los emisores han, ¿cómo se llama?, emitido para captar fondos. Y el inversionista, cuando se interesa en comprar una emisión que le llama la atención el tipo de activo para diversificar también su cartera de inversiones y por cuestiones de rentabilidad. ¿Okay? Bien, los emisores lo que hacen es entonces que tienen un proyecto, hacen un proyecto eh, eh, en el cual están mostrando cuál es el objetivo de dicho proyecto, cuál es el producto y si el proyecto es rentable, si cumple con todas las condiciones legales, si no incumple con ninguna de ellas, si cumple, los cálculos o la matemática financiera es viable, a eso se le llama que el proyecto sea factible, si la mercadotecnia que se va a utilizar para vender se puede realizar, se hace a través de las casas de bolsa. ¿Qué más? Vemos también entonces todos los planos de construcción o si se va a rentar o en dónde va a estar ubicado, todo lo que conlleva un proyecto para
¿cómo se llama? Darle información al inversionista de que el título valor que está comprando para financiar un proyecto realmente es factible y se va a poder llevar a cabo, va a obtener ingresos y esos ingresos son importantes porque va a poder devolverle al inversionista su inversión, capital más intereses. Entonces, el emisor hace su proyecto, lo presenta, si es aprobado, entonces se hace la emisión de valores y esta emisión de valores se contacta con una casa de bolsa y esa casa de bolsa se va a encargar de llevarla al público, al inversionista específicamente, aquí lo tiene, y le muestra, mira, aquí hay una opción más de la gama de valores en la que tú puedes invertir. ¿Ok? Eso es lo que hace la casa de bolsa. ¿Quién es la persona de la casa de bolsa que se va a encargar de buscar inversionistas, a que le va a dar también el servicio a los emisores? Pues son los corredores de bolsa. Ya en la ley aparece una serie de requisitos para ser un corredor de bolsa, que son personas que tienen que tener una carrera relacionada con las ciencias económicas, administrativas y contables, o tener experiencia en el campo. Puede ser también alguien que tenga una carrera de ingeniería por la parte matemática, que es importante que se manejar, o carreras de ese tipo. También tiene que tener una edad mínima que es no menor, perdón, de 25 años. Se ponen 25 años porque como estamos hablando de valores, se supone que una persona ya de 25 años para arriba pues ha madurado un poco más y cómo se llama, va a poder realizar una labor mucho más profesional. Creo que por eso lo hacen, realmente la ley así lo dice. Pero adicionalmente, pues hay otra serie de requisitos que tiene que cumplir dicho corredor y es tener la capacitación, el conocimiento y ser un buen vendedor, porque esto se trata de vender tanto el servicio o títulos para el inversionista como el servicio asesoría al emisor. ¿Okay? Bien, ¿a quiénes buscan los corredores de bolsa? Pues buscan a inversionistas individuales o empresas normales que no sean del sistema financiero, pero específicamente buscan fondos de inversión y fondos de pensión que ya vimos que se encargan de invertir todo lo que reciben por la vía de las cuotas o del capital que se convierte en capital accionario en los fondos de inversión o de las aportaciones que hacen los pensionistas a un fondo de pensión. Esto es invertido en bolsa de valores, se coloca una parte en bancos y así sucesivamente. Invierten en bienes raíces, de tal forma de obtener una rentabilidad y manejar un riesgo adecuado, como lo vimos en la clase anterior o en el video anterior. ¿Ok? Estas instituciones, jóvenes, son, hablando específicamente, sí, bueno, de ambas son tan grandes que mueven millones de lempiras en nuestro país, ¿verdad? Pero cientos de millones de lempiras, por lo tanto, manejar esto de todos los títulos que poseo, en donde tengo invertido, hasta cada centavo, en qué instituciones, a qué plazos, cuándo cobro intereses, cuándo debo pagarlos, cuál es el valor de mercado de estos valores hoy, es difícil de manejar. Entonces, existen dentro del sistema financiero y específicamente dentro del mercado de capitales estas instituciones que se llaman depósitos de custodia, liquidación y compensación de valores cuya función principal es, ¿cómo se llama? Abrir una cuenta de depósito para estos fondos de inversión, estos fondos de pensión o empresas grandes que manejen sus fondos personalmente o individualmente. ¿Cómo se llama? Custodiar los valores que se compran en la bolsa de valores como bonos, acciones, letras, todo ese tipo de valores, pagarés, ¿verdad? Pagar cuando un fondo de estos, por ejemplo, emite una orden de compra de un título, de un bono, estos no tienen el dinero de los inversionistas, sino que el dinero está guardado en este depósito de custodia. Este es como un banco. Entonces, estos emiten una orden de compra a través de la casa de bolsa, le dicen al corredor a través de la casa de bolsa y lo traslada a la bolsa de valores.
y este paga entonces a dónde, a quien corresponda, al emisor que corresponda en la cuenta de banco y en el banco y en el país del mundo que designe para realizar dicho pago. De eso se trata la liquidación. Pero la liquidación también se trata de cobrar a favor del inversionista los intereses devengados o el recobro o la recuperación del capital una vez que ha vencido la emisión. Entonces la liquidación tiene que ver con pagar y cobrar en favor del el cliente. Puede ser un fondo de inversión, un fondo de pensiones o una empresa, como les dije. También hace la función de compensación de valores. ¿Por qué? Porque lo que estas instituciones, como los fondos de inversión específicamente, compran a favor de las personas que han comprado acciones de dichos fondos para invertir en cualquier tipo de título o valor, ya sea títulos de deuda, capital accionario y cosas así. Entonces, eso tiene que ser verificado por este depósito de custodia y por lo tanto tienen que darle, ¿cómo se llama?, o informes al cliente de que lo que, de que lo que está comprando este fondo de inversiones está acorde a lo que ha sido autorizado en el mandato del cliente. O sea, ¿cuál es el mandato del cliente? Y si yo digo que yo no quiero comprar acciones como cliente y compré en un fondo de inversiones, por ejemplo, 1.000.000 de lempiras y me compran acciones, ahí hay un incumplimiento a dicho mandato. Por lo tanto, eh, jóvenes, este depósito de custodia me va a dar un informe en donde me diga que se compraron acciones a mi favor y entonces hay una triangulación de información que se llama compensación de valores. Esto lo vieron en la clase de contabilidad, ¿verdad? Con la compensación bancaria es lo mismito. Y ahí entonces el cliente puede darse cuenta que este señor está incumpliendo con el mandato que se le ha dado. O por el contrario, verificar que todo lo que este señor está haciendo, que todo lo que esta empresa está haciendo, está acorde al mandato. ¿Ok? Así es como van funcionando. Pero estas empresas también dan el servicio de contabilidad. Y en la contabilidad es registrar día a día lo que ingresa y lo que sale, cuánto hay, pero sobre todo el valor de mercado de todos los diferentes activos. Yo lo he venido explicando acá. Si yo tengo un vehículo y tengo un terreno, por ejemplo, o una casa, vamos esos tres tipos de activos, todos ellos eh, van a tener un valor cada día diferente. Porque el vehículo se va depreciando, pero la tierra y la casa tienden a apreciarse, pero no se deprecian ni se aprecian a la misma velocidad. Así que lograr entender cuánto vale hoy no solo ese tipo de activos, sino un bono, una letra, las acciones, de eso se encarga esta institución. Por eso es que son operaciones tan complejas que los grandes fondos de inversión, los fondos de pensión o los mismos bancos de inversión o grandes empresas deben de contratar para que hagan ese tipo de función. Por eso hay una conexión entre los fondos de inversión, los inversionistas y los depósitos de custodia, para que se haga dicha triangulación como lo acabo de mencionar. ¿Qué más puedo decir? Bueno, que en un mercado de capitales puede existir más de una bolsa de valores, pueden existir varias, que existen múltiples casas de bolsa y que esas diferentes o múltiples casas de bolsa no están obligadas a operar con una sola bolsa de valores, pueden operar con una o más bolsas de valores, ¿verdad? Tienen sus restricciones que ahí están en la ley, que ustedes las están investigando ahora mismo, y van a ver que hay sanciones para cada ellas, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, igual que para las bolsas de valores, para cada uno de ellos, ¿ok? Bien, habiendo hecho este ejemplo, ¿verdad? Este resumen de cómo funciona todo lo que ustedes están investigando ahora, solo les voy a hacer un último ejemplo de cómo es que un mercado de capitales se convierte en un competidor del sistema bancario. Supongamos que este emisor necesita 10 millones de lempiras para un proyecto X y acude a los bancos para obtener financiamiento. Va a un banco A y el banco A le ofrece una tasa activa para el préstamo del 22%. ¿Ok? Eso es lo que tendría que pagarle anualmente al banco por el dinero que está obteniendo.
La otra cosa que puede hacer el emisor es acudir a la bolsa de valores. Puede ser que haga un pagaре bursátil para captar esos fondos, por el cual está dispuesto a pagar un 12%. Eso es lo que le pagaría el inversionista que lo compra. Por otro lado está el inversionista que tiene, qué sé yo, pongámosle 1 millón de lempiras y que no lo quiere tener en una cuenta de depósitos o en un depósito, no lo quiere tener en una cuenta normal de depósitos, sino que quiere mayor rentabilidad. Así que acude al banco y pregunta por un depósito a plazos por ese 1 millón de lempiras, y el banco le ofrece pagarle por su depósito de 1 millón de lempiras a un año 8%. Aparece el corredor de bolsa y le dice, pero mira, fíjate que hay un pagaré bursátil de un emisor que necesita financiarse para un proyecto y que está dispuesto a pagarte el 12% de interés. Entonces, la bolsa de valores en este momento se convierte en una mejor opción para el inversionista, que en vez de colocar su depósito en un banco al 8%, lo puede hacer al 12%, obteniendo una rentabilidad de un 4%. El emisor, por su parte, en vez de pagar un 22% por el préstamo, estaría pagando un 12% por los fondos captados, ahorrándose un 10% en este ejemplo hipotético. Pero así funciona en realidad. ¿Qué pasa cuando existe una bolsa de valores bien desarrollada y que funciona, que funciona bien, que hace miles de o millones de operaciones al día? Pues entonces este banco tendría que modificar estas tasas y ajustarlas a una realidad mayor. A eso me refería al inicio de la clase. Y así es como funciona, jóvenes, el mercado de capitales. Habiendo dado una explicación de cómo funciona el mercado de capitales, quiero hablar solamente un poquito, entrarme un poquito en lo que son las calificadoras de riesgo de crédito. Y voy a mostrar para eso, en la presentación que ustedes tienen ahí, el tema de las calificadoras de riesgo. Ya lo vieron ustedes en la ley, que dice que las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas, que lo que hacen es clasificar la capacidad de pago de los emisores y sus emisiones, misma que se denomina como riesgo de crédito, que se clasifican por su nivel de riesgo del más bajo, al que se le denomina como un grado de inversión, hasta el más alto, que es el grado especulativo. O sea que invertir en las emisiones de menor riesgo implica que esa emisión o esa inversión se conoce como emisión con grado de inversión, o sea que es buena. Pero cuando yo invierto en una emisión de una empresa que es muy riesgosa, porque tal vez el proyecto no sea muy bueno, porque tal vez la empresa está en problemas, entonces esa empresa normalmente para tentar al inversionista lo que va a hacer es ofrecer tasas de interés más altas, porque su riesgo es mayor, entonces por eso se le llama grado especulativo. ¿Ok? Y esa capacidad de pago se mide en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo es lo que denominamos capacidad de pago, y en el largo plazo es lo que se conoce como solvencia, ¿verdad? Luego tenemos que las calificadoras más importantes a nivel mundial son 3 clasificadoras o calificadoras norteamericanas, estadounidenses específicamente, que son Standard & Poor's, Moody's Investor Service y Fitch Ratings. En Honduras, la única que está haciendo análisis de crédito, de riesgo de crédito de los bancos es Fitch Ratings, opera aquí. Y las calificaciones de riesgo se dan tanto para el corto plazo como para el largo plazo. En el corto plazo aquí tengo yo las equivalencias de las inversiones de grado de inversión y grado especulativo. Siendo P1 el riesgo más bajo, su equivalente para Moody's, su equivalente para Standard & Poor's es A1 y para Fitch Ratings es F1. Esto es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa? Significa que tiene una capacidad superior de repago o de solvencia, ¿verdad? Capacidad superior de devolverlos el capital y los intereses. Luego, esto se abre a un P2, A2, F2, que implica que tiene una capacidad ya no superior, pero fuerte. ¿Okay? Significa que no, si hay condiciones como las actuales, por ejemplo, estos 2 huracanes no tienen tanto problema, estas no se mueven, o sea, no son tan afectadas.
Vemos empresas, por ejemplo, como las telecomunicaciones que siguen vendiendo, que todos seguimos utilizando ese servicio y nos cayeron dos huracanes, tenemos ahorita inundaciones por todos lados, pero estas empresas siguen facturando igual, ¿verdad? Entonces no son afectados en sus estados financieros por situaciones de este tipo, ni internamente, pues, porque su cartera de clientes es millonaria, millones de usuarios. Luego esta capacidad fuerte es como lo anterior, pero que ya sí se ven un poco afectadas. Aquí diríamos, por ejemplo, que el operador que tiene más problemas sería Hondutel, como si la telefonía celular funcionara, ¿verdad? Dado que ¿cómo se llama? Tiene menos clientes, entonces podría ser que caiga en una capacidad fuerte, que todavía va a seguir operando, pero que se ve más afectada, ¿cómo se llama? Que las dos empresas anteriores. Por ejemplo, ahorita en las cuestiones de Internet, Hondutel ha estado teniendo algunos problemas. Los otros operadores también, pero no tanto. Entonces, aquí es donde podemos ver que sí son afectados por situaciones tanto internas como externas a la empresa como externas, o endógenas, como estos dos huracanes que acaban de pasar, o situaciones económicas, situaciones políticas. Eh, Luego tenemos P3, A3, F3 que tienen una capacidad aceptable. O sea, hasta acá la probabilidad de que no me devuelvan mi dinero por una inversión que haya hecho en algún título valor de una empresa es bastante baja. Pero de aquí en adelante ya caemos al grado especulativo. Moody ni siquiera califica eso. Y Standard Poor's Fitch Rating sí lo hacen dando calificaciones de B, con algunos grados mayores, menores dentro de cada una de ellas, C y D. B significa especulativas significativas, o sea que ya estas empresas pueden presentar mayores problemas, por lo tanto, la, ¿cómo se llama? La probabilidad de incumplimiento por parte de estos emisores es un poco más alta, y el riesgo aumenta. Este C es actualmente vulnerable, o sea que ya es una empresa que se encuentra en problemas fuertes. Por lo tanto, la probabilidad de no devolver lo que ha captado o lo que debe es muy alta. Y D es cuando ya entró en incumplimiento, simple y sencillamente se declaró en quiebre y dice, ¿saben qué? Ya no puedo pagar. Este cuadro funciona igual que este, pero este es a largo plazo, que es mucho más amplio. Aquí tengo de primer grado, alto grado, superior medio, inferior medio, y estos son grados de inversión siempre entre A y B. Triple A es lo mejor, o sea, el menor riesgo posible con una probabilidad de incumplimiento, pero de menos del 1%. Luego caemos a calificaciones de doble A acompañadas de un número, de una letra. Estas son equivalentes entre todas ellas. Luego pasamos a, que ya se va volviendo un poquito más riesgoso, pero siempre todo esto, las probabilidades de que incumplan son muy bajas. Ya cuando pasamos a grados de especulación, ya las probabilidades de que no me devuelvan mi dinero, que yo no recupere mi dinero, son muy altas. ¿Ok? Si se fijan bien, tienen las mismas letras A, B, C y D, con ciertas segmentaciones dentro de cada una de ellas. ¿Ok? Triple A, capacidad de pago extremadamente fuerte. La doble A, muy fuerte. La A, fuerte. La triple B, parámetros de capacidad de pago con protección adecuada. O sea que tiene buenas garantías, pero ya un poquito más de probabilidad de incumplir. W o BB, capacidad de pago menos vulnerable, pero ya es vulnerable. O sea, ya en este cuadro se habla de, ¿cómo se llama? Instituciones con problemas de vulnerabilidad de repago. La triple C, actualmente vulnerable, o sea, que está en problemada. Doble C, que es muy vulnerable, o sea, que ya está casi al nivel del colapso. Y con D, la capacidad, ya no tiene capacidad de pago y entró en incumplimiento o liquidación. Para el caso Honduras, como nación, también tiene una calificación. Esto no solamente, los emisores no solamente son empresas, son países también. Nosotros en Honduras, en la actualidad, estamos acá, en B1, que hemos mejorado desde un B3 hasta un B1, pero se dan cuenta que nosotros nos encontramos dentro de la capacidad de pago más vulnerable. Y con esto que estamos viviendo en la actualidad, si hacen una revisión, jóvenes,
Podemos caer a un B2, hasta un B3, y Dios no quiera que vayamos a caer hasta un triple C, porque sí estamos muy problemados. Miren todos los daños que tenemos a nuestra infraestructura económica, el endeudamiento que estamos viviendo, o sea, todo se está poniendo súper más complejo y sí estamos en un problema serio. El Estado acaba de aprobar la emisión de un bono soberano para captar fondos en el extranjero. Y si en la actualidad nosotros estamos pagando una tasa, algo así como entre un 4 y 5%, créanme que la tasa que vamos a pagar ahora, por si captamos esos recursos al que nos compre para hacerlos interesantes, es que vamos a tener que pagarle una tasa, a saber, un 8 o 9%, que es muy alta, muy, pero muy alta. Hablando, multipliquen ustedes si captamos $1.000 millones y multiplíquenla, por ejemplo, por un 8% anual, ¿cuánto vamos a pagar solo en intereses anuales? Si fueran $1.000 millones, creo que fue lo que aprobaron, el 8% de 1.000 millones son $80 millones anuales. Multiplíquenlo por el tipo de cambio para que se den cuenta cuánto dinero vamos a tener que pagar. Por eso es importante que entendamos lo que es riesgo soberano y riesgo país. El riesgo soberano es el riesgo de un gobierno, o sea, de la administración actual, o poder soberano. Entonces es el riesgo de que un gobierno o poder soberano incumplen el pago de su préstamo o cualquier otra obligación financiera debido a cambios en la política nacional. Se mide en las escalas anteriores que acabamos de mencionar. Solamente entonces considera la actuación del gobierno. Pero el riesgo país es mucho más amplio que el soberano. El riesgo país considera al riesgo soberano más lo que hace la empresa privada. Son los riesgos asociados con la inversión de un país extranjero. Esos riesgos incluyen, en un país extranjero, esos riesgos incluyen el riesgo político. Miren el riesgo político. Ahorita viene una elección pronto y ahí ya están hablando de que quieren mocionar para alargar las primarias y las elecciones generales a más largo plazo. ¿Qué significa eso? Pues ustedes díganlo, piensen lo que significa eso. Tenemos el riesgo legal. Contamos con un sistema legal nosotros fuerte, creíble. El riesgo de tipo de cambio en la actualidad no está tan afectado. Más bien ha ganado un poquito de valor del tipo de cambio, ha bajado en relación al dólar, pero es porque el dólar está débil a nivel internacional. Y luego tenemos el riesgo económico, ya vimos cuántas empresas se perdieron, cuánta producción del agro se perdió, cuántas carreteras están dañadas, aeropuertos, puertos, o sea, para que vayan haciéndose una idea de nuestro nuevo riesgo. El riesgo social, nosotros hemos estado en un riesgo social desde hace unos 20, 30, 25 años muy alto y seguimos estando. El geográfico, el riesgo geográfico es que estamos en el camino de los huracanes y algunos países del área, aparte de eso, tienen volcanes. Eso se mide también. La tecnología, ¿qué tanto acceso tenemos a la tecnología? Miren ustedes los problemas que tienen para tener acceso a la tecnología. Están recibiendo clases la mayoría desde un teléfono, porque no tienen una computadora, porque no tienen acceso a internet en sus casas, probablemente. Todo eso es medido y eso implica, le mete mayor presión al riesgo, o sea, lo aumenta. Y de comunicaciones, pues vemos cómo se nos caen a cada momento los sistemas de comunicaciones, nos quedamos sin energía eléctrica a cada momento y todo eso impacta. El riesgo país es más amplio que el riesgo soberano, ya que toma en cuenta la probabilidad de incumplimiento de pago tanto de la deuda de los prestatarios privados, así como de los gobiernos centrales. Y se utiliza, tal y como lo vimos ahora, pues con las calificaciones de estas tres instituciones. Jóvenes, con esto quedamos completados o completamos la clase y estamos listos para examen. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan, háganla saber al WhatsApp. Muchas gracias y buenos días.